Saludos a todos y bienvenidos a la unidad 1, Epistemología de la Didáctica. Vamos a comenzar hablando acerca de los antecedentes históricos de la didáctica. El estudio de la didáctica es necesario para que la enseñanza sea más eficiente, más ajustada a la naturaleza y a las posibilidades del educando y de la sociedad. Puede decirse además que es el conjunto de técnicas destinado a dirigir la enseñanza mediante principios y procedimientos aplicables a todas las disciplinas, para que el aprendizaje de las mismas se lleve a cabo con mayor eficiencia. La didáctica se interesa no tanto por lo que va a ser enseñado, sino por cómo va a ser enseñado. Las preocupaciones de los educadores acerca de los estudios referidos a la didáctica son recientes. Se está produciendo igualmente una toma de conciencia en lo que concierne a la necesidad de la didáctica en la formación del educando. Adviértase asimismo un acentuado interés respecto de la formación didáctica del profesor de cualquier nivel de enseñanza. Hasta no hace mucho tiempo era creencia generalizada que para ser un buen profesor bastaba conocer la disciplina para enseñarla bien, pero es preciso mucho más, sobre todo una conveniente formación didáctica. No es únicamente la materia lo valioso, es preciso considerar también al alumno y su medio físico, afectivo, cultural y social. Claro está que para enseñar bien corresponde tener en cuenta las técnicas de enseñanza adecuadas al nivel evolutivo, intereses, posibilidades y peculiaridades del alumno. A pesar de ser la didáctica una sola, indica procedimientos que resultan más eficientes según se trate de la escuela primaria, la secundaria o la educación superior. La didáctica de la escuela primaria fue la que se desarrolló en primer término, debido a que los estudios objetivos y científicos de la psicología del niño son anteriores a los del adolescente y del adulto. En ese nivel alcanzó prioridad también en el plano específicamente didáctico, pues las escuelas destinadas a la formación de maestros primarios son anteriores a las de formación de profesor de enseñanza media. La didáctica contribuye a hacer más consciente y eficiente la acción del profesor y al mismo tiempo hace más interesantes y provechosos los estudios del alumno. Vamos a definir lo que es el concepto de didáctica y referimos a algunos autores que son reconocidos en el área. Por ejemplo, Juan Amos Comenio nos indica que la didáctica es el artificio universal para enseñar todas las cosas a todos, con rapidez, alegría y eficacia. Para Johann Friedrich Herbart, la acción del conjunto de medios educativos e instructivos. Así también, Otto Willmann define la didáctica como la teoría de la adquisición de lo que se posee un valor formativo, es decir, la teoría de la formación humana. La acción didáctica puede enfocarse desde el punto de vista del alumno en la siguiente forma. Quien dirige, el maestro como educador apto para desempeñar su compleja misión de estimular, orientar y dirigir con la habilidad el proceso educativo y el aprendizaje de los alumnos, con el fin de obtener un rendimiento real y positivo para los individuos y para la sociedad. Quien aprende, el educando, como ser humano en evolución, con todas sus capacidades y limitaciones, particularidades, impulsos, intereses y reacciones, pues toda esa compleja dinámica vital condicionará su integración en el sistema cultural de la civilización. Como aprende, el método de enseñanza que fusiona inteligentemente todos los recursos personales y materiales disponibles para alcanzar los objetivos propuestos, con más seguridad, rapidez y eficacia. De la calidad del método empleado dependerá una gran parte del éxito de todo el trabajo escolar. ¿Para qué aprende? Los objetivos deben ser alcanzados progresivamente por el trabajo armónico de los maestros educandos en las lides de la educación y del aprendizaje. Estos objetivos son la razón de ser y las metas necesarias de toda labor escolar y deben ser el norte de la vida y la escuela y en el aula. ¿Qué aprende? La asignatura que incorpora y sistematiza los valores culturales, cuyos datos deberán ser seleccionados, programados y dosificados, de forma que faciliten su aprendizaje, fecundado, enriquecido y dando valor a la inteligencia y a la personalidad de los alumnos. ¿En dónde aprende? El medio geográfico, económico, cultural y social es indispensable para la acción didáctica. Acabo de forma ajustada y eficiente considerar el medio donde funcionan los centros de educación. Cuando hablamos de concepto de didáctica, pues hacemos referencia al aprendizaje que puede realizarse desde el punto de vista de la enseñanza. El docente la dirige y hay tres maneras distintas. Primero, el alumno estudia solo, en función de sus reales posibilidades personales. Eso es una enseñanza individualizada. Segundo, el alumno estudia junto a sus compañeros. Es una tarea de cooperación, estudio en grupo. Y una tercera, el alumno estudia junto con sus otros compañeros y además por sí mismo. Realiza las mismas tareas indicadas para toda la clase y avanzando con todos los compañeros, y eso representa una enseñanza colectiva. Dentro de los objetivos de la didáctica,
tenemos primero que llevar a cabo los propósitos de lo que se conceptúe como educación. Además, se debe hacer la enseñanza y por consiguiente el aprendizaje, ambos más eficaces. Se debe aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, la psicología, la sociología y la filosofía, que puedan hacer la enseñanza más consecuente y coherente. Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno, de modo de ayudarlo a desarrollarse y a realizarse plenamente en función de sus esfuerzos de aprendizaje. Adecuar la enseñanza de las posibilidades y las necesidades del alumno. Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al alumno a percibir el fenómeno del aprendizaje como un todo y no como algo artificialmente dividido en fragmentos. Orientar el planeamiento de las actividades de aprendizaje de manera que haya progreso, continuidad y unidad para que los objetivos de la educación sean suficientemente logrados. Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de tiempo y esfuerzos inútiles. Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las necesidades del alumno y de la sociedad. También se debe llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del aprendizaje, con el fin de que pueda haber oportunas rectificaciones o recuperaciones del aprendizaje. Las bases que sustentan la didáctica pues son la primera, hacer al hombre libre y responsable, hacer que la sociedad sea abierta, cooperadora y solidaria. La biología instruirá sobre la fatiga y las fases evolutivas del alumno con sus diversos intereses y necesidades. La psicología enseñará lo referente a los procesos que más favorecen el desarrollo de la personalidad y que contribuyen con mayor eficacia a la realización del aprendizaje. Y la sociología, que instruirá sobre las formas de trabajo escolar que desarrollan la cooperatividad, el respeto mutuo, el liderazgo y el clima comunitario. Los principios que sustentan el área de la didáctica son el principio de carácter científico, ya que toda enseñanza debe tener un carácter científico apoyado en la realidad y se da en tres sentidos. Se debe enseñar conocimientos verdaderos y correctos. Se debe enseñar científicamente considerando elementos pedagógicos adecuados con la relación constante y consciente entre los conocimientos científicos y las normas didácticas empleadas. Principio de sistematización. Se busca la formación sistemática en el alumno a partir de los contenidos curriculares. Cada una de las disciplinas de cualquier etapa educativa debe aportar conocimientos previamente estructurados y planeados, de manera que el estudiante los integre como parte de un todo. Principio de la relación entre teoría y la práctica. El docente debe estructurar actividades prácticas en las que los alumnos se involucren más con la información recibida. La práctica no se refiere solo a la actividad física o la parte técnica, sino también a la actividad intelectual, que implica la resolución de problemas, solución de casos, demostración de experimentos, etc. Principio de la relación entre lo abstracto y lo concreto. La enseñanza deberá ser apoyada con elementos próximos, ejemplos variados y relacionados con las experiencias de los estudiantes. Esto es, considerar todo lo que tenga sentido y significación para él. La base para la comprensión de la realidad y sus manifestaciones es idea viva de los objetos o hechos que se traten. Principio de independencia cognitiva. La dirección del maestro debe formar, con su tarea diaria, cualidades como la inquietud intelectual, la curiosidad científica, la disciplina hacia el estudio, la constancia, la tenacidad, el autocontrol en su aprendizaje, la honestidad, etc. El desarrollo cognitivo del alumno requiere una actitud consciente y constante por parte de éste ante los objetivos establecidos. Principio de asequibilidad o comprensión. Consiste en conocer el nivel intelectual y académico de cada uno de los grupos como punto de partida para la planeación didáctica. No significa simplificar la enseñanza, sino adecuarla a las dificultades del grupo e ir superándolas gradualmente. Consiste, pues, en facilitarle la tarea, no en hacerla fácil y complicada. Principio de lo individual y lo grupal. El proceso educativo debe conjuntar los intereses del grupo y de los que cada uno de sus miembros, con la finalidad de lograr los objetivos propuestos y las tareas de enseñanza. El estudiante deberá reconocer y valorar la importancia de su desarrollo académico individual en función del logro de los objetivos del grupo. Principio de solidez de los conocimientos. Una de las funciones principales de la docencia es lograr la asimilación de los conocimientos por parte del alumno. Esto es, que los interiorice, los haga suyos,
los guarde en la memoria a largo plazo y los utilice. Seleccionar los métodos y medios de enseñanza adecuados que permiten la correcta dirección de la actividad cognitiva del alumno hacia la asimilación y consolidación de conocimientos. Ya ingresando a cuáles son los elementos didácticos, nos referimos en una primera instancia al alumno, quien es el que aprende, aquel que con quien y para quién existe la escuela. Siendo así, está claro que en la escuela la que debe adaptarse a él y no él a la escuela. Esto debe interpretarse de un modo general. En la realidad debe existir una adaptación recíproca que se oriente hacia la integración, esto es, hacia la identificación entre el alumno y la escuela. Para ello es imprescindible que la escuela esté en condiciones de recibir al alumno tal como es, según su edad evolutiva y sus características personales. Los objetivos. Toda acción didáctica supone objetivos. La escuela no tendría razón de ser si no tuviese en cuenta las condiciones del alumno hacia determinadas metas, tales como la modificación del comportamiento, adquisición de conocimientos, desenvolvimiento de la personalidad, orientación profesional, etc. En consecuencia, la escuela existe para llevar al alumno hacia el logro de determinados objetivos, que son los de la educación en general y los del grado del tipo de la escuela en particular. El profesor. El profesor es el orientador de la enseñanza. Debe ser fuente de estímulos que lleva al alumno a reaccionar para que se cumpla el proceso de aprendizaje. El deber del profesor es tratar de entender a sus alumnos. Lo contrario es mucho más difícil y hasta imposible. La materia. La materia es el contenido de la enseñanza. A través de ella serán alcanzados los objetivos de la escuela. Para entrar en el plan de estudios, la materia debe someterse a dos selecciones. La primera, la selección para el plan de estudios, y la segunda, la selección que se hace necesaria para organizar los programas de las diferentes materias. Métodos y técnicas de enseñanza. Tanto los métodos como las técnicas son fundamentales en la enseñanza y deben estar lo más próximo posible a la manera de aprender de los alumnos. Métodos y técnicas deben propiciar la actividad de los educandos, pues ya ha demostrado la psicología del aprendizaje la superioridad de los procedimientos activos sobre los pasivos. Medio geográfico, económico, cultural y social. Es indispensable que para la acción didáctica se lleve a cabo en forma ajustada y eficiente tomar en consideración el medio donde funciona la escuela, pues solamente así se podrá ella orientar hacia las verdaderas exigencias económicas, culturales y sociales. Ya entrando a lo que es el área de didáctica universitaria, hacemos referencia a la didáctica definida, debe partirse definiendo primero aspectos de su generalidad o a partir de su especialidad, es decir, la didáctica general, que puede definirse como la ciencia que explica y aplica lo relacionado con la enseñanza como tarea intencional y sistemática, y como la estrategia expedita para lograr la formación del hombre. Y la didáctica especial, que son campos específicos para explicar lo relativo a la enseñanza de cada ciencia en particular o de un nivel educativo, sin que se pierdan las intencionalidades formativas con la totalidad del alumno y el compromiso político e ideológico del proceso de enseñar. Las funciones y habilidades del docente. Dentro de estas tenemos que el docente debe preparar las clases, organizar y gestionar situaciones mediadas para el aprendizaje con estrategias didácticas que consideren la realización de actividades de aprendizaje, ya sea individuales o cooperativas, de gran potencial didáctico y que se consideren las características de los estudiantes. Buscar y preparar materiales para los alumnos y que estos puedan aprovechar todos los lenguajes. Elegir los materiales que se emplearán, el momento de hacerlo y la forma de utilización, cuidando los aspectos organizativos de las clases, es decir, evitar un uso descontextualizado de los materiales didácticos. Estructurar los materiales de acuerdo con los conocimientos previos de los alumnos, si fuera necesario, establecer los niveles. Motivar al alumnado. Es decir, despertar el interés de los estudiantes, el deseo de aprender hacia los objetivos y contenidos de la asignatura. Motivar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades, o sea, proponer actividades interesantes e incentivar la participación en clase. En el caso de estudiantes en línea, resulta especialmente importante proporcionar apoyo y motivación continuada, pero sin agobiar. Además, deberá establecer un buen clima relacional, afectivo, que proporcione niveles elevados de confianza y seguridad, presentación inicial, aproximaciones personales, etc. Docencia centrada en el estudiante, considerando la diversidad.
Esto es cuanto podemos hablar muy sucintamente de lo que es la epistemología de la didáctica. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.